Juan María Díaz San, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, siendo luego colaborador del Departamento de Teoría del Conocimiento e Historia del Pensamiento. Estudió un máster sobre información económica en la Complutense, diversos cursos de posgrado. Trabajó en instituciones como el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Antes de su incorporación a Allianz Seguros y AXA, grandes referencias en el sector asegurador europeo. Ha sido profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valencia, un gran profesor de filosofía. Y de Filosofía y Fenomenología el de las Religiones en la Universidad San Dámaso de Valencia a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, el que presidía yo en aquel momento. En la actualidad es coordinador de la Cátedra Fides Ratio del Observatorio Sociológico Político bajo la dirección de un servidor. Es revisor de diversas revistas científicas, entre otras cuadernos de investigación histórica de esta casa. Ha sido secretario de la Vicaría de Cultura y Relaciones Institucionales de Valencia durante mucho tiempo. Hoy nos va a hablar sobre la relación entre la condición humana y el medio natural, tal como acredita la historia de la cultura, la ciencia y la ética de explicación de los fenómenos naturales. Y para ser justo con lo que he dicho antes, que hay que felicitar, es uno de los filósofos que yo conozco más honrado en los planteamientos, que trabaja seriamente, muy pocos hay así, y que sus clases son una delicia. Ojalá algún día haya alguien que lo coja como responsable de una gran área. Este chico podría ser perfectamente el jefe de gabinete de un presidente del gobierno, por su capacidad y su estructura. Ha estado conmigo trabajando y lo conozco perfectamente. Le damos un fuerte aplauso y lo recibimos. Última ponencia de la tarde. Pues muchísimas gracias. No sé si voy a ser capaz de honrar unas palabras tan generosas por parte de don José Luis Sánchez. Es verdad que él tiene también la virtud de ser caritativo con las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues las personas que nos enseñan la caridad nos enseñan mucho, ¿no? Bien, mi intervención quería centrarla en la relación que ha existido siempre entre el hombre, la condición humana y el medio natural, y de la que dan cuenta, desde luego, pues la historia de la cultura, la ciencia y la ética. Porque el hombre siempre ha estado en relación con el medio natural, ¿no? Aunque mucho de lo que voy a expresar aquí pues, está también motivado por las vivencias que tuvimos en la Dana de Valencia, que se vivieron de una forma muy distinta en Valencia de cómo se vivieron en otras localidades. Es que hay circunstancias... Bueno, voy a contar una pequeña cosa. Por ejemplo, hay una cosa que no apareció en ningún periódico. Don José Luis, por ejemplo, acogimos, ¿te acuerdas, José Luis? Acogimos a una delegación de los clubes deportivos amateur de todas esas localidades porque los chavales habían dejado de jugar al fútbol. Eso no salió publicado en ningún sitio. Pero es que nos parecía a los dos que era muy importante que los chavales, el fútbol amateur, podría hacer aquí una broma fácil sobre el Valencia, pero no la voy a hacer. Pero quiero decir, nos parecía que era una pena que los chavales de Valencia jóvenes pues no pudieran seguir yendo a sus campos, y los acogimos en la universidad y les brindamos un espacio de encuentro para que pudieran ponerse de acuerdo y reclamar las ayudas que se necesitaban. Porque había habido algunos clubes muy generosos, me acuerdo del Athletic de Bilbao, que se citó, que había dado mucho dinero para Valencia, pero se lo dio al Valencia, y el Valencia no había sido de los clubes más afectados, ¿no? Sino que había otras localidades, por recuerdo Ribarroja, en fin, había otras muchas localidades pequeñas que habían sido muy afectadas, tenían los campos embarrados, inundados, y los chavales no podían jugar. Bien, pues esas cosas de la caridad son parte de las vivencias que hemos vivido y que a mí me dejaron también pues mucha huella, ¿no? Y quería tener un recuerdo para todas las víctimas de la tragedia. También quería acordarme del difunto Gustavo Villapalos, patrono de esta casa, que era el rector en aquella época en que yo fui estudiante también de la Complutense, un gran rector, y que imprimió también carácter a esta casa en el humanismo cristiano, y en virtud de la cual pues, personalidades como don José Luis pues, está aquí como patrono, como director de la institución y como director también de una prestigiosa revista en la que reseñaremos también muchas de las cosas de la institución, ¿no? Del Seminario Cisneros, pero patrono de la casa, y director también de la revista. Bien, y en la que se publicarán muchas de las contribuciones y de las pequeñas cosas que no nos dé tiempo a contaros, ¿no? También quería agradecer a los ponentes, a todos los ponentes, las intervenciones que van a tener, porque algunas van a ser de carácter muy técnico en relación con la geografía. La orografía es muy importante en la existencia de los fenómenos.
Y otras van a ser más en el ámbito más filosófico, más antropológico, probablemente la mía en este ámbito, pero otras van a ser también más en el sentido de la escatología de estos eventos, que también es muy importante para las víctimas, porque el sentido último de las cosas también para las víctimas es muy importante, ¿no? Y eso no lo podemos omitir. Bien, y entonces, pues bueno, y quería también agradecer a todos los amigos y a los colegas que nos acompañan. Veo aquí sobre todo a mi amigo Conrado, que ha estado allí ayudando en Valencia generosísimamente. Veo que en algún medio de comunicación Conrado nos ha insultado a ambos, nos ha calumniado, y la verdad que para mí es un honor ser calumniado junto a ti por hacer el bien. Porque es curioso, porque el periodista que escribía también un poco en contra de la Fundación no dejaba de decir todas las cosas buenas que has hecho en Valencia, que habías llevado alimentos, fruta, carne y tal. Lo que pasa es que decía, lo hace con la intención en realidad de ayudar a mujeres embarazadas. Y dice, o sea, que no, en la realidad no es que vaya a ayudar. Digo, bueno, pues fenomenal, pues la verdad es que me sentí muy honrado de ser calumniado junto a ti. Ojalá te pudiese ayudar más para ser calumniado con más saña. También quería, bueno, son todas estas vivencias que hemos tenido, ¿no? La palabra vivencia está en el diccionario de la RAE, esto nos lo recuerda muchas veces otro amigo común de don José Luis y mío, don Enrique González Fernández. La palabra vivencia está en el diccionario español porque es una traducción que hizo Ortega del término erlebnis, y las vivencias pues conforman parte de la realidad de lo que somos, ¿no? No basta simplemente con estudiar las cosas. Muchas veces cuando uno las vive se ven de otra manera, ¿verdad? Y cuando Su Majestad don Felipe VI ha estado recientemente en Valencia en el aniversario de la catástrofe del 29 de octubre, nos dijo, una de las cosas que nos dijo es que teníamos que ser capaces de extraer con serenidad y rigor las lecciones que nos había dejado todo esto, las lecciones de estas vivencias. Claro, el jefe del Estado nos invitaba a hacer esta reflexión desde la serenidad y el rigor. Y la verdad es que tengo que decir que es difícil decir algo medianamente sensato después de todo lo que vivimos, ¿no? Porque se mezclan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pero voy a intentar ser riguroso a la par que exhaustivo, ¿no? La catástrofe nos deja, de momento, que sepamos, 229 víctimas en un dato oficial que está en revisión al alza. Nos deja unos 300.000 afectados y unos cuantiosos daños que se han valorado someramente en unos 18.000 millones. Pero la DANA deja también muchos daños sociales, muchos daños emocionales, morales, sobre todo por las dantescas situaciones que hemos vivido que pensábamos que eran imposibles que se produjeran en España en pleno siglo XXI. Y claro, una revisión histórica, pues claro, uno de los servicios que la historia puede prestar como ciencia a la sociedad actual, pero también a la futura, no es solo dejar constancia de los hechos acaecidos, sino también tratar de establecer sus causas y sus posibles enseñanzas, ¿no? Y la revisión que hace la historia de estas cosas, pues es muy dolorosa, es una experiencia triste, pero es inevitablemente esclarecedora y aleccionadora. O sea, los seres humanos aprendemos mucho más de los errores y de las experiencias dolorosas que de los éxitos. Los éxitos casi no nos enseñan nada, ¿no? Y una revisión histórica yo creo que no debería propender tanto a buscar a los responsables, cuestión que ella hace, yo creo que muchas veces nos exaspera, pero que hace con las debidas garantías la justicia, y no nos corresponde a nosotros erigirnos en tribunal popular de nadie, y mucho menos de personas, pues oye, que ya han reconocido sus errores y que han asumido sus culpas. Conrado, yo tuve el honor de acompañarte a aquella entrevista que tuvimos con el presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Mazón, ahora caído, porque ha dimitido. Y yo recuerdo que con nosotros, desde luego, y lo digo ahora que es una figura caída, con nosotros estuvo correcto, atento. Claro, me dicen, no, Juan, es que él ya estaba ahora con las pilas puestas en la reconstrucción. Digo, bueno, no sé, yo digo lo que vi. O sea, vi que estaba sereno, atento y muy preocupado en la reconstrucción, y estuvo muy, muy atento con nosotros, ¿no? Y desde luego nos atendió magníficamente, ¿no? Quiero decir, por decir la verdad, ¿no? No por defender al personaje que ha admitido sus errores, y yo no voy a ser quien los disimule, ¿no? Pero bueno, claro, aquí lo que se trata sobre todo es de aprender del pasado. Y aprender del pasado, claro, exige no solo que el pasado deje lecciones, porque el pasado no deja lecciones, el pasado deja hechos. Somos nosotros los que, al cambiar nuestra actitud y adoptar una actitud receptiva y reflexiva, pues podemos aprender algo de lo que hemos vivido. Pero digamos que la lección viene de nuestro cambio de actitud, no de lo que ha sucedido.
Y claro, este aspecto reflexivo pues no siempre se da en el debate público. ¿Por qué? Porque muchas veces es relegado por el dramatismo de los propios relatos de las víctimas, que son necesarios, ¿no? Es un testimonio de primera mano y es necesario, ¿no? Pero también por otros intereses a veces de confrontación partidista, de ventajismo político, de rédito político, y bueno, y nosotros pensamos que la mejor manera de servir al dolor de las víctimas es contribuir a elaborar una reflexión social e institucional que creemos que es necesaria, ¿no? Y reconducir el dolor hacia lo pedagógico y lo constructivo. Creo que esa es nuestra labor, ¿no? Y es interesante aquí el planteamiento interdisciplinar, porque como ya dijo Aristóteles, un hombre sensato y riguroso donde los haya, en la investigación de la verdad, decía Aristóteles, en un sentido es difícil, dice, pero en otro es fácil. Lo prueba el hecho de que nadie puede alcanzarla dignamente, quiere decir totalmente, pero nadie yerra por completo, sino que cada uno dice algo acerca de la naturaleza que individualmente no es nada o es poco, lo que contribuye a ella, pero de todos reunidos se forma una magnitud apreciable. Entonces, lo que cada uno podemos aportar pues es unas experiencias, unas vivencias, como digo, y algunos conocimientos que tenemos en un determinado ámbito del conocimiento humano, pero lo interesante es que la magnitud que se forma del conjunto de todos nosotros, ¿no? Y Aristóteles era un científico, era un biólogo, un zoólogo, además de un filósofo, y también inauguró una visión de la ética como un estudio sistemático del comportamiento humano. Y claro, esto es lo interesante. Cuando, por ejemplo, Werner Jäger se aproximó a la obra de Aristóteles a principios del siglo XX, pues una de las cosas que le fascinó de Aristóteles, dijo, es que Aristóteles representa una nueva forma de conciencia. O sea, es una nueva forma de conciencia filosófica, ¿no? Y claro, cuando uno eleva la conciencia desde la que uno mira el mundo, pues el mundo cambia. El mundo pasa a ser visto como obra y como responsabilidad humana. Y esta es parte de la enseñanza de la ética, ¿no? Que nos enseña que no somos víctimas del entorno, sino agentes con conciencia y, por tanto, responsables. Lógicamente, cada uno en la medida de sus responsabilidades, ¿no? No todos tenemos los mismos roles sociales ni las mismas funciones, pero todos somos de alguna manera corresponsables, ¿no? Y nosotros creemos en la eficacia del pensamiento y en la eficacia de esta revisión de las ideas y de las conductas. Y creemos que tenemos que cambiar la visión del fracaso, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en la que miramos al fracaso, ¿no? En vez de utilizarlo como un arma arrojadiza de unos contra otros, hacer un autoexamen y ver que todos podríamos haber hecho más. Y además, a veces esa experiencia, el cristianismo lo llama pecados de omisión, es particularmente dolorosa, porque yo, por ejemplo, recuerdo durante la Dana que nos pidieron desde la universidad si podíamos comprar agua, aunque fuera para los voluntarios, y comprar palas. Y resulta que es que en la ciudad de Valencia no había ni agua ni palas. O sea, quiero decir, y eso se lo explicas a la gente de Madrid y no se lo puede creer, pero es que el desabastecimiento llegó hasta ese extremo. No lo he leído en ningún sitio, pero es mi experiencia y lo digo, y es verdad, y tengo fotos. Entonces, bueno, creo que de un elenco de expertos como el que nos acompañan, pues se van a cubrir todas las dimensiones poliédricas de esta realidad que vivimos, ¿no? Y es muy importante también ver el sentido último de todo esto, ¿no? Porque Pascal, en su refutación del escepticismo, decía, no es cierto que todo sea incierto. O sea, no es cierto que todo sea incierto. Y lo que sí sabemos es que la relación del hombre con el entorno ha sido algo siempre problemático, nos ha creado tensión, pero es algo también que a lo largo de los siglos ha ido cambiando. La relación del hombre con el entorno ha ido cambiando. Aristóteles pensaba que la polis, que la ciudad, se había creado para que el hombre viviese o sobreviviese. Zen, dice en griego. Dice, pero realmente existía para que el hombre viva bien, eutzen. O sea, la finalidad de que vivamos en comunidad es que vivamos mejor, que vivamos bien. Pero claro, la vida cívica exige de todos, y en especial de las autoridades, que provean del entorno para que el hombre pueda vivir bien. Claro, es verdad que Aristóteles participaba de una ética de la virtud, que vinculaba la política con la ética. Y hoy en día vivimos en una disociación de la ética y la política que, claro, que nos crea, pues nos dificulta el poder llevar esa buena vida cívica que Aristóteles defendía. Claro, y aquí hay un hecho, por ejemplo, que es que hoy en día todos nosotros, por ejemplo, pensamos que podemos desplazarnos, ¿no? Podemos cambiar de paisaje rápidamente. Y pensamos que si cualquiera de nosotros sufriera una catástrofe de este tipo, dices, pues hombre, yo rápidamente cogería y me iría a otro sitio y ya me vería a salvo de ello, ¿no? Y además el flujo de información que tenemos es continuo, por lo que nadie se considera víctima potencial de una catástrofe de estas. Pero es que todos los 229, al menos, si no más, que murieron en ese día en Valencia, todos tenían planes y pensaban que podrían escapar de una
tragedia como esa. Luego, una lección que tenemos que sacar es que probablemente no demos por sentado que nosotros nunca vamos a ser posibles víctimas de una tragedia como esa, porque esa garantía no la tenemos. Y además es que el hombre, ocurre una cosa, hay un hecho antropológico que es que el hombre tiene una existencia que es localizada, que es radicada, que es circunstancial. Aunque esta condición radicada del hombre no se formulara en filosofía hasta el siglo XX, por José Ortega y Gasset, al que ya ha citado don José Luis, cuando afirmó yo soy yo y mi circunstancia, mi circunestancia, es decir, esa radicación concreta que yo tengo en el mundo, que es en un sentido físico, locativo, pero que además tiene otras dimensiones sociales, cívicas, emotivas, familiares. O sea, el hombre no es una forma, o sea, el hombre no existe con independencia del entorno en el que está, sino que crea vínculos, crea entorno, ¿no? Bien, pues claro, esto Ortega lo dijo porque él se había formado en Alemania. Y lo que él quería decir es que el hombre no es una forma de conciencia autónoma, ajena al mundo, ¿no? Un Das Ich, como habían postulado los idealistas alemanes, ¿no? Y luego explicó su discípulo Julián Marías precisamente en la recogida del premio del Príncipe de Asturias, ¿no? Sino que el hombre tiene conciencia, pero también tiene circunstancia, tiene una realidad circundante, ¿no? Y el hombre pues hace la vida con todo eso que tiene a su alrededor, con su familia, con sus amigos, con sus colegas, con sus directores espirituales, con sus vecinos, con sus casas, incluso con sus enseres, ¿no? Y todo eso forma parte indisociable de la vida de las personas. Una de las vivencias que a mí más me impresionaba ver en La Dana es que la gente sacaba sus enseres de tantísimos años a la calle, ¿no? Y esa exposición de lo íntimo, de lo personal, que tú veías que eso tenía también un valor para esas personas, ¿no? Y tú lo puedes considerar que es chatarra, pero es que eso en realidad es la vida de esas personas, ¿no? Bien, bueno, el hombre es un ser social o sociable, pensaba Aristóteles, pero es también en un sentido presente, pero lo es también en un sentido histórico, porque el hombre tiene historia, ¿no? Y la historia también pues, es muy aleccionadora, ¿no? Siglos antes de esta reflexión de Ortega, Pascal dijo, un ilustre científico y matemático, Blaise Pascal, dijo, el hombre es solo una caña, dice, es la más débil de la naturaleza, pero es una caña que piensa. Dice, no hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarle. Pero aunque el universo le aplaste, el hombre seguiría siendo superior a lo que le mata, porque sabe que muere, y la ventaja que el universo tiene sobre él, el universo no la conoce. O sea, una gota de agua puede matar a un hombre, no hace falta una dana. El hombre es un ser sumamente frágil, vulnerable, decimos en filosofía. Pero el hombre es un ser que piensa, y cuando el universo le aplasta, aunque el universo le pueda aplastar, y esto sucede de vez en cuando, el hombre siempre es superior a aquello que le mata, porque el hombre tiene conciencia de lo que acaece y el universo no. Y claro, y además la historia humana lleva cuenta de estos acontecimientos en que el universo nos ha aplastado. No voy a decir desde tiempos inmemoriales, porque no son inmemoriales, son muy bien recordados. Las catástrofes nos revelan nuestra vulnerabilidad y por ello tales eventos, en forma de diluvios, incendios, plagas, erupciones volcánicas, figuran recogidos en los textos más antiguos de nuestras propias tradiciones culturales, algunos de ellos incluso en libros sagrados. Y son rastreables en distintas fuentes, aunque el sentido en que se relatan sea distinto según la fuente en la que se encuentran. Claro, no es lo mismo leer un relato de una catástrofe en un libro profético, pues que en una crónica histórica, ¿no? Pues el sentido de la fuente es distinto, ¿no? Y de hecho ha habido catástrofes desde tiempos pues muy remotos, como digo, y explicados con distinto sentido escatológico. Por ejemplo, el relato del diluvio universal está expuesto en la Biblia. Para la tradición judío-cristiana, pero es que está en el Corán para la tradición islámica, y es que está en la cultura hindú, donde el dios Vishnu, en forma de pez, advierte a Manu de un diluvio y le ayuda a salvar la vida. Pero es que está en la mitología griega, porque está el mito de Deucalión y Pirra, que ante una inundación que envía el dios Zeus, pues son auxiliados por Prometeo. Pero es que incluso se ha encontrado que en las culturas indígenas precolombinas, mayas, aztecas, incas, mapuches,
hay relatos también de este tipo de inundaciones, ¿no? Algunos son muy antiguos, como la epopeya de Gilgamés en la antigua Babilonia o el poema de Atrahasis, otro relato sumerio también. Curiosamente, están localizados en la zona de Mesopotamia. Mesopotamia, si os dais cuenta, significa literalmente mesopótamos, o sea, tierra entre dos ríos. Claro, ¿por qué tierra entre dos ríos? Claro, porque al vivir entre dos ríos se vive en una zona más fértil. Entonces todo, digamos que la agricultura produce mucho más alimento y por lo tanto la vida humana parece más fácil. El problema es que, claro, al vivir entre ríos y encima con unas cordilleras alrededor, pues puedes tener periódicas inundaciones, como cuentan precisamente estos relatos, porque el Tigris y el Éufrates también son ríos de régimen irregular, como los de Valencia, ¿no? Y además con una orografía, en cierto sentido, también con montañas, ¿no? Entonces, es lógico que una región sensible a estos eventos pues fuera culturalmente receptiva a estos relatos, casa perfectamente, ¿no? Y luego, literariamente, pues los tres relatos, Noé, Gilgamés o Deucalión y Pirra, en la cultura griega, parecen tener una misma estructura narrativa. Podemos ver en ellos un estado de corrupción de la humanidad se ha corrompido, luego viene una advertencia de Dios, luego viene que los más prudentes se aperciben del riesgo que están corriendo, se disponen a poner los medios, luego viene la consabida inundación, que supone una gran destrucción, sobreviven los más prudentes, esos que han estado atentos a los signos y a la voz de Dios, y finalmente pues se renueva la existencia de una forma más consciente. ¿Por qué digo de una forma más consciente? Pues porque, como dijo el gran poeta Luis Rosales, nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo. Las catástrofes nos abren los ojos. Entonces, cualquiera que sea el valor que queramos asignar a estos relatos, la lección es obvia. El hombre inteligente es el prudente, el precavido, el que escruta los signos de la naturaleza y de los cielos en busca de señales y toma medidas en su actuación para prevenirse. Y en todos estos relatos, la irrupción de lo catastrófico parece provenir siempre de un desorden humano, al que prosigue una advertencia divina, que normalmente la mayoría de la humanidad desatiende, y son pocos los que están atentos. Y finalmente el mal, aunque es devastador, es también purificador. O sea, el mal lo que hace es que renueva la humanidad. Y los relatos se pueden leer a distintos niveles, literario, teológico, moral, pero la enseñanza es inequívoca, ¿no? Y la mayoría de la humanidad suele estar despistada, ¿no? Bien, si repasamos la historia de la cultura, pues el umbral de lo catastrófico ha ido oscilando, ¿no? Y aquí interviene no solo la razón, sino también la imaginación. Porque muchas de las catástrofes son anticipadas por la imaginación, ¿no? A veces la imaginación se inventa posibilidades que luego realmente acontecen, ¿no? Y entonces también es importante atender a esa facultad humana, decía Julián Marías, que es que la imaginación parece la pariente pobre del conocimiento, pero tiene mayor relevancia de la que muchas veces se le otorga, ¿no? Bien, y esto, por ejemplo, el miedo a lo catastrófico significó en los primeros tiempos de la humanidad que se deificaran o personificaran las fuerzas naturales. Hoy sabemos que esto ya no tiene sentido, ¿no? Pero no dejamos de designar con nombres propios a las borrascas. ¿Por qué? Porque lo que no se identifica y se designa lingüísticamente no puede gestionarse. Luego, la designación es un primer paso también. Y claro, aquí, bueno, ya se ha dado la definición de lo que es una catástrofe, ¿no? Un evento disruptivo, caótico, que nos pilla por sorpresa. Pero lo interesante desde un punto de vista ético y conceptual es que no está en la naturaleza de un evento natural el hecho de que éste sea una catástrofe o hasta qué punto lo sea, sino que también eso depende de nosotros, de las medidas que nosotros tomemos, ¿no? Y claro, sabemos por la astrología y la astronomía y la biología que la Tierra es el único astro que puede albergar la Tierra, que puede albergar la vida humana. Sin embargo, el universo no es un lugar acogedor, ni la naturaleza es ese lugar idílico que nos transmitieron los ilustrados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque omitían la importancia que tiene la técnica y la cultura.
Y sobre ello exponía Spengler. En la época de Robinson Crusoe o de Rousseau, en los parques ingleses y la poesía pastoral, considerábase al hombre primitivo como una especie de corderito pacífico y virtuoso echado a perder más tarde por la cultura. Pasábase completamente por alto la importancia de la técnica y, en todo caso, ante las consideraciones moral, considerábase como indigna de atención. O sea, los naturalistas omitían la relevancia de la técnica como producto último de la cultura. Y cualquier homeless sin hogar o cualquier aventurero sabe la rudeza que tiene siempre el medio natural. Vale, bueno, pues como vamos a ir ya terminando, simplemente decir que, bueno, que la vida humana, como sabemos también antropológicamente, empezó en África, que en África pues el hombre estaba preparado para a enfrentar riesgos que fueran inmediatos, y le costó mucho al hombre descubrir que podía labrar sus propias condiciones de instalación en el medio, y que ese es gran parte del resultado y del desarrollo de la civilización, que es que el hombre tiene la capacidad racional de crear las condiciones con las que se instala en el medio, y que la naturaleza también es cíclica. Y eso, o sea, que hay regularidades en la naturaleza. Lo mismo que hay días y noches, hay estaciones y hay alternancia de épocas y lluvias. Y esto en sí mismo no es bueno ni malo, porque las riadas y las crecidas ya descubrieron en Egipto que depositaban limos y eran regiones más fértiles para la huerta, como pasa en Valencia, como pasaba en Mesopotamia, como pasaba en Egipto, en esas zonas, pero también tienen el riesgo de la contrapartida de que nos crean inundaciones periódicas con muchos muertos. Y bueno, en fin, pues simplemente también para concluir, decir que el problema que tenemos hoy en día también es que tenemos una visión del ecologismo un poco trastocada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero hay muchos ecologismos que excluyen al hombre de la ecuación ambiental y consideran que toda interacción del hombre con el entorno es disfuncional y perjudicial para el medio ambiente, cuando el hombre forma también parte muy relevante de los ecosistemas que habita. Y el hombre es además la variable clave de todos esos ecosistemas, y es una variable que puede ser modificada, educada, concienciada y modulada. Y además el hombre tiene una legítima aspiración al desarrollo humano. Y es legítima esa aspiración. La gente que se instala en esas zonas de riesgo no lo hace porque lo hace buscando mejores condiciones, porque a lo mejor las casas allí eran más baratas, porque era más barato adquirir un negocio. Y el ecologismo del que nosotros defendemos, que pone en primer lugar al hombre, tiene también que tener en cuenta esa necesidad de desarrollo humano que, como digo, muchos ecologismos de hoy en día pues desatienden. Y bueno, como sé que vamos muy apurados de tiempo, pues lo voy a dejar aquí por si hay alguna pregunta y podemos responderla. Muy bien. Vamos a la FUE y a don Antonio, que está retransmitiendo esto, porque a las 9 se cierra la institución. Entonces, un poquito más. Vamos a ver si hay alguna pregunta clave, se la hacen ustedes, y si no, pues los despedimos hasta mañana, que empezamos a las 9:30. Nos gustaría que nos siguieran acompañando a las catástrofes de la historia de la Tierra. Doctor Alejandro, geólogo experto, un gran momento. Don Ricardo García, que fue subdelegado de Madrid, y el gran terremoto de Lisboa, va a ser impresionante, por uno de los grandes científicos, José María Benlloch. Y cómo explicar a los jóvenes el sentido de las grandes catástrofes, una hermenéutica, don Joan Águila Chavero, que cerrará esta edición.